Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. A pagarle a este nuevo señor que sería el propietario de todo. Napolitana le decimos en Argentina, tomate y ajito. Qué patiecito, che. Me vine a tomar un cafecito acá. Sí, ayer lo conocí, me siguió, pero se perdió en el camino. No sabemos si es legal o es ilegal, pero sí tiene dueño. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos al departamento de Boyacá. Hemos entrado a un nuevo departamento en Colombia después de la despedida, del brochecito de oro de nuestra salida de Santander, conociendo el colegio El Bosque y compartiéndolo con ustedes. Estamos haciendo la ruta 62 y vean lo que encontramos en el camino. La cascada Los Micos, este salto de agua muy alto y está en plena ruta. Es imposible dejar de parar porque haces unos metros y mirá lo que te encontrás. Un río, una quebrada, una cascada de fondo. ¡Qué sorpresa, Boyacá! Bueno, va a ser un gran desafío llegar a algún lugar en el día de hoy porque paramos todo el tiempo y es que Colombia no para de sorprendernos. Frenamos en Arcabuco, que es un pueblito colonial de la cordillera oriental de los Andes, que está pero tan muraleado con imágenes representativas de este municipio que no podíamos dejar de venir y por lo menos hacer algunas imágenes para que conozcan esta belleza, porque la verdad que nos sorprendió y no nos esperábamos encontrar un pueblito de montaña pero tan muraleado. Todos estos murales se deben a que hace 2 meses, en el mes de septiembre del 2025, se realizó el primer festival de muralismo que se llamó Boyacá Pinta en Grande. ¿Y qué pasó acá? Bueno, vinieron más de 30 artistas y transformaron las fachadas y las plazas del municipio con murales que reflejan la identidad local, oficios, paisajes, rostros, y lo que se ve mucho en estos murales es un ave negra, un colibrí negro, que es el colibrí príncipe de Arcabuco. Es un ave endémica y por eso es que se ve reflejada en muchos de estos murales. Llueve en la montaña y estamos bajando a la pelota, a la ciudad de Tunja. Ay Dios, un tobogán. Dios mío. Menos mal que después no tenemos que volver a pasar por acá. Pero nunca bajamos algo tan empinado, parece. Ay Dios mío. Gira a la derecha hacia carrera 11, luego gira a la izquierda hacia calle 55A. Uno tiene que hacer fuerza para no irse de boca. Ay Dios mío. Parate en el freno, Es como que estamos bajando la falda de la montaña. Ay. A la derecha hacia Avenida Norte, carretera 55. Me enfocé al costado como para que se vea la perspectiva de lo torcido que estamos. Ay, no. Mirá, metido atrapado. Yo estoy teniendo esto porque se nos va a venir para adelante. Mira, quedó trabado el cinturón. Ay, Dios santo. Solamente frenamos en Tunja para abastecernos, comprar en el supermercado, comprar alguito para comer y continuamos camino porque nuestro destino está a 100 kilómetros, así que hoy ya sabemos que no vamos a llegar. Papa rellena. Amo la papa rellena. Amo la papa rellena. Y
quiero mostrar el formato en el que nos entregaron el picante. ¿Me la das mordida? ¿Te la descorché? Esta papa está rellena de carne, pero también tiene arroz. Yo sé que algunos se horrorizan cuando mostramos las papas con arroz, pero bueno, chicos, esa es Colombia. También las venden con arroz, no solamente con papa, sobre todo en el interior. También tiene huevo en el medio, no sé si se llega a ver, pero en la costa, en el Atlántico por lo menos, sí las papas rellenas siempre eran papa y carne o huevo, no tenían arroz. Pero en la sierra, tanto occidental, o sea, en la cordillera occidental como en la cordillera oriental, también llevan arroz, amigos. Horas después de haber salido de Barbosa, hemos logrado llegar a nuestro destino. Pensamos que hoy no íbamos a llegar, que íbamos a tener que hacer noche en cualquier lado, pero venos aquí, amigos, no puedo creer que estamos en este lugar tan imponente. Con ustedes, el lago más grande de Colombia, el lago de Tota. No solamente es el lago más grande del país, también es el segundo lago navegable más alto de Sudamérica, después del lago Titicaca, por supuesto. Estamos a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y recuerden que cuanto más subimos, más baja la temperatura, hay más amplitud térmica, así que nos tenemos que preparar para una noche de invierno. Hay que sacar los abrigos. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y amanecimos en el lago más grande de Colombia. Se nota la altura para entrenar a la mañana porque el corazoncito, te quedas un poquito sin oxígeno, pero bien, pudimos hacer nuestro entrenamiento y ahora a tomar el desayunito. ¿Qué hiciste, hermoso? Huevos pericos. Sí, pero le puse unos champiñones que tenemos de nuestro querido supermercado. Y tostaditas con mantequilla, cafecito. Y vean el paisajito, qué hermoso que está. Es un lugar único, magnífico y hasta me atrevería a decir casi virgen. Hoy recorrí hasta ahí abajo, subí un poco hasta ahí arriba y hay naturaleza por todos lados, no hay papelitos. Es hermoso, Wilson. ¡Ay, qué lindo! Que no haya basura, qué emoción. Y qué fresco que está. Sí. Ahora sí, abrigaditos como corresponde para no congelarnos, vamos a dar una vuelta, vamos a conocer un poco más de este lago. Una larga vuelta, calculo que vamos a tardar más de hora y media. Sí, yo calculo que sí, se puede dar la vuelta entera al lago, así que vamos a ver si es que la damos entera, qué es lo que hacemos. Vamos viendo, acompáñennos. 55 kilómetros tiene el perímetro del lago, así que vamos a ir hasta la Playa Blanca. Impresionante, para donde mires, cultivos de cebolla. Llegamos a uno de los tantos miradores que hay alrededor del lago y les quiero mostrar la vista de las plantaciones. ¡Ah! Ay, casi me... Voy a tener que mirar un poquito más. Lo que les quiero mostrar es la abundancia de las plantaciones de cebolla
¿Y por qué hay tanta abundancia de cebolla de verdeo, como le decimos nosotros? Cebolla larga, como se le dice acá, creo que también se le dice cebolla de palo. Bueno, la cuestión es que hay varios factores que favorecen a que esta cebolla aquí sea mucho más sabrosa y con más picor. Uno de los factores es la altura, porque al estar tan altos, el sol nos da con más fuerza. Si no, pregúntenle a nuestros paneles solares que hoy desde las 6 de la mañana que está ¡pum! Cargando, pero como loco. Y el lago, que al ser un espejo de agua, favorece a la luz solar. Y la evaporación del agua del lago funciona como un efecto invernadero. Todos estos factores en conjunto favorecen al crecimiento de la cebolla y no solamente al crecimiento, sino que también a la concentración del sabor. Por esa razón es que de aquí sale el 80% de la producción de cebolla que va a todo Colombia. Cuéntenme si ustedes sabían este datazo. Qué increíble, gurisa, pensar que hace menos de un mes atrás nos estábamos derritiendo en el Caribe y ahora acá estamos, busito, pantalón largo, calzoncillo largo. Sí, la verdad que sí. Y más todavía, ¿eh? Puede ser más todavía. Ay, ese me lo llevo. El perímetro del lago tiene 56 kilómetros. Por eso hoy no vamos a recorrerlo todo, vamos a hacer solamente una parte. ¡Ay, qué viento! Vinimos a conocer la Playa Blanca, que es la más popular del lago, pero, oh sorpresa, tenía un portón porque las entradas están privatizadas y la entrada de la Playa Blanca abre solamente los fines de semana y feriados en temporada baja. Como estamos en temporada baja, estaba cerrado, así que ténganlo en cuenta. Si ustedes quieren venir, hay que pagar una entrada, no tengo idea de cuánto es, pero los días de semana está cerrado. Así que la única opción que nos quedó es bajar por los restaurantes u hospedajes que te cobran unos 3.000 pesos para acercarte a la orilla. Estos 3.000 pesos equivalen a 75 centavos de dólar para que ustedes tengan idea, y esta es la forma en la que uno puede bajar hasta el lago, si no hay otra bajada de la Playa Blanca. Antes de llegar ya te recibe este bosque seco que me sorprende, ¿eh? Estos pinos, ay, pero hace un señor frío, amigos. A medida que vamos bajando, más me voy congelando. Esta bajada pertenece al hospedaje, después ahí hay otra bajada y más a la izquierda tenemos la que sería la Playa Blanca propiamente dicha. Y esta, señores, la Playa Blanca es la playa de mayor altura de todo Colombia. Lo bueno es que no hay nada de viento, ¿eh? Planchadito está el lago, mamita, hasta olas hay. Cuando hay sol y el lago está planchado, no en este caso, el color del agua se ve turquesa, así que bueno, pueden imaginárselo. Y de estos muelles salen, como verán, las embarcaciones para uno poder recorrer estas aguas heladas del lago más alto y más grande de Colombia. Yo que me había traído la malla para meterme, no, te congelás, metete vos, no, Dios mío. Pero bueno, uno si quisiera se podría meter, pero creo que sería mejor un día sin tanto viento y con un poquito de sol. Hay más olas acá que en el Caribe, ¿eh? Qué bien tardo. Igual por más nublado que esté, se nota muchísimo la claridad del agua, así que sí, seguramente que cuando no hay tanto viento y hay sol, debe ser precioso. Y del otro lado del cerco acá tenemos a la Playa Blanca, propiamente dicha. Así que, bueno, parecido de un lado o del otro. El perímetro del lago está más elevado, como pueden ver. Y cuando uno está acá abajo se siente como si estuviese en el cráter de un volcán. Pero no, este lago se formó naturalmente por un proceso de hundimiento de la tierra y de acumulación de agua justamente en esa depresión que se había formado. Ay, Dios mío, subí las escaleritas de una y casi escupo los pulmones, pero encontré un mirador que les quiero mostrar. Este cartel me encantó. Ojo, no se suba en la baranda, se puede ir de muela
o de jeta contra el planeta. Entramos al departamento de Boyacá y ustedes recuerden que en todo país, cada región, cada departamento, cada provincia tiene sus particularidades. Y aquí también, porque en el departamento de Boyacá se utiliza mucho la palabra su merced, que pueden verla en el cartelito, que se refiere a usted, señora, señor, y viene del español. Antiguamente se utilizaba muchísimo, lo habrán visto en alguna película antigua o lo habrán leído, pero bueno, aquí en el departamento de Boyacá lo vamos a escuchar mucho y me parece muy, pero muy pintoresco. Antes de llegar a Boyacá, varias personas me habían mencionado este término su merced que se utiliza aquí. Pero les confieso que recién cuando estaba en el cartel leí su merced y dije, me parece que está mal escrito porque es su merced como utilizaban los españoles. La cuestión es que los españoles lo utilizaban como para hacer referencia a una persona importante, como decir su excelencia, su misericordia es el significado específicamente de su merced, pero aquí en Colombia se adaptó y por eso es que en el cartel decía su merced todo junto y sin D, porque es la adaptación colombiana de esta expresión, pero acá cuando un colombiano te dice su merced, lo dice en forma cariñosa. Aquí esta es una expresión que hace referencia a el cariño y al respeto hacia la otra persona y no esa diferencia de nivel y ese respeto hacia alguien superior. La cantidad de papas que están cosechando, ¡wow! Otro de los alimentos que se cosecha en la altura, igual que la cebolla. ¡Papa frita! ¡Wow! Volvimos a nuestro patiecito y Juan calentó el guisito que comimos anoche. Así almorzamos. Parece que me disfracé, pero no. Me abrigué con la ropa de invierno que tengo afuera, porque el resto la tengo toda guardada, así que vamos a ver si la saco o no la saco. Quiero aprovechar para darles un dato si vienen a este lago y se estacionan en este punto que está marcado en iOverlander, que es la aplicación que nosotros usamos para buscar sitios seguros para estacionar. La cuestión es que viene un señor que, bueno, que nos dijo que era el dueño de aquí y nos preguntó si habíamos pedido permiso, pero bueno, la cuestión es que quería dinero, así que le dimos un dinerito y en esta aplicación también estaba marcado por otros viajeros que les pasó exactamente lo mismo y que todos les dieron un dinerito. Así que bueno, ténganlo en cuenta porque por las mañanas pasa el señor que viene por este mismo camino. No sé qué habrá más abajo. Y tal vez el señor les golpee el motorhome. Nosotros estábamos afuera por suerte. Y bueno, hay que darle una colaboración y uno se queda tranquilito acá en este lugar que evidentemente dijo el señor que es el dueño de todo esto.
Qué patiecito, che. Me vine a tomar un cafecito acá. ¡Oh! ¡Qué vista que tenemos! Por favor. Ya se empiezan a encender todas las lucecitas de Aquitania, que es el pueblito que tenemos ahí enfrente. No se puede ver por completo porque justo enfrente tenemos una península, pero detrás de esa península continúa el pueblito de Aquitania. Falso sábado, porque hoy es viernes, pero sale pizza en el motorhome. Masita de pizza. Acá está el tomatito para hacer una tomatosa. Y Pizza, no me diga que está la pizza. está la primera de dos y media en realidad, porque me quedó un poquito más de masa. Huevo duro, mozzarella y orégano. Y una rica masa casera. Ay, sí, qué rico. ¡Qué bien! La segunda. La tomatosa. Napolitana le decimos en Argentina, tomate y ajito, orégano. ¡Ay, qué rico! Uy, viene ahí. Bueno, vamos a ver si se puede comer un poco más. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Vean el solcito que nos regaló la Pachamama en esta mañana. Por favor, lo que es este paisaje. Sigue el solcito, hay algunas nubes, pero sin embargo todavía el solcito nos pega, así que vamos a bajar a aprovechar esta naturaleza. Pará. ¿Por qué esto es mi infancia? Y uno a veces piensa que desaparecieron. Ayer decíamos los panaderos en Buenos Aires. Pongan en los comentarios cómo le dicen acá en Colombia y cómo le dicen en los países que nos están viendo. Chiquitita la Merche quedó ahí y vamos a aprovechar el solcito y el día para bajar hasta la orilla del lago. Casi que no nos deja bajar el señor, ¿eh? Bueno, bajamos, pero por poco tiempo porque apareció otro señor que no es el mismo señor que ayer vimos, sino que es otro, y según este otro señor, él es el dueño de todo esto, de todo acá, allá, acá, todo, del agua, de las piedras, de todo, y no es el señor al que le pagamos ayer, así que ahí Juan está yendo a pagarle a este nuevo señor que sería el propietario de todo. Eso es lo único malo de este lago, porque el paisaje, ustedes ya lo vieron, es idílico, pero aparentemente aquí está todo privatizado, no hay nada público como para que uno se pueda acercar, todo te cobran, aparecen dueños, no sé de dónde, ya vieron la Playa Blanca, tampoco uno puede bajar sin pagar, así que eso es lo único que no me parece tan bueno, pero bueno, pónganme en los comentarios si es así, está todo privatizado este lago o nos mintieron estos señores. Hay partes que claramente sí son privadas, como acá, que ven que está todo parcelado, está cercado, que es donde estaba el señor de recién que dijo que también era dueño de esto, pero acá no hay ningún alambre, no está cercado, incluso cuando uno sube hasta arriba, este alambre llega hasta la ruta y en este espacio particularmente no hay nada. Se nubló y agárrate, empezó a hacer un frío, pero quiero contarles algo muy importante porque aquí tenemos leyenda. Cuenta la leyenda que antiguamente toda esta área era un hueco árido.
y que en las noches de luna llena llegaba... ¡Y este! ¡Hola, collita hermosa! ¡Hola! ¡Ay, le falta un ojito! ¿Vos de dónde sos? ¡Ay, vos te venís con nosotros! Sí, pero este chiquito me está convenciendo, ¿eh? Te vamos a llevar, no importa que tengas dueño. Te raptamos. Bueno, acá con el amigo les sigo contando que cuando llegaba el bus siríaco, que era el dios de los infiernos, llegaba y desataba unos vientos tan pero tan fuertes que alejaban a todas las nubes de este lugar tan árido. Entonces, un día el jeque, que era como el chamán de este pueblo, convocó a todo el pueblo para realizar un conjuro que destruyera no solamente al bus siríaco, sino que también a la serpiente negra, que era como el guardián de este dios de los infiernos. Entonces los pobladores ayunaron, oraron, hicieron ofrendas, danzaron y una de las bailarinas arrojó un disco de oro a la serpiente negra hiriéndola de muerte. Al día siguiente, este jeque lanzó una esmeralda que al caer sobre la serpiente se ablandó y se transformó en agua transparente. Con el tiempo el agua fue creciendo, creciendo, creciendo hasta formarse este lago que vemos ahora. De la serpiente petrificada es que nacen estas islas que encontramos en el medio del lago, y de esta leyenda es que nace el mito de que en las profundidades de este lago, que tiene más de 60 metros de profundidad, se esconde un monstruo marino, un monstruo acuático conocido como el monstruo del lago de Tota, que no estamos hablando ni del monstruo del lago Ness, ni del Nahuelito, el monstruo del Nahuel Huapi, sino que es un monstruo originario de este lugar, así que ténganlo muy en cuenta si vienen a nadar a estas frías aguas, que se lo pueden cruzar, porque dicen que hasta han habido avistamientos del monstruo del lago de Tota. Esta leyenda leí un montón de variantes, así que cuéntenme en los comentarios si ustedes conocían esta leyenda, si la habían escuchado, y si habían escuchado alguna otra versión, la ponen acá abajo en los comentarios, así la podemos leer todos. Nos acabamos de encontrar con un vecino muy amoroso que le dio mucha curiosidad a la camioneta y nos advirtió que no bajáramos al lago, ya un poquito tarde porque ya lo hicimos. Lo que nos dijo es que realmente todo esto está privatizado, está comprado, tiene un dueño y que los vecinos son bastante hostiles, así que tengamos cuidado. Pero sin embargo acá baja gente, no fuimos los únicos nosotros, bajan bastantes personas porque bueno, uno no encuentra ninguna cerca, no encuentra nada cerrado, entonces parece público, pero aparentemente realmente no es público y está todo comprado. No sabemos si es legal o es ilegal, pero sí tiene dueño. En 6 años de viaje no es la primera vez que vivimos una situación así, de que todo esté privatizado y que no se pueda acceder, pero esto me lleva a la reflexión de qué bueno que en nuestro país esto no pasa, porque nosotros viajamos durante 3 años en Argentina, le dimos toda la vuelta antes de empezar a conocer los otros países y la realidad es que tenemos acceso a todos los lagos y a casi todos los ríos y espero que siga siendo así porque bueno, yo creo que esto debería ser de todos, pero bueno, en todo caso pónganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, si les parece que esté bien, que esté todo privatizado, que todo tenga dueño, o si les parece que esto debería ser un bien de todos y que todos podríamos acceder a este lago. El que voy a averiguar si tiene dueño sos vos, ¿eh? Ya lo conocías vos. Sí, ayer lo conocí, me siguió, pero se perdió en el camino. Pero parece que ve a personas y se va. Mueve la cola que no tiene. Le voy a dar alimento. Ay, pero sí, mirá que es premium, ¿eh? Disfrútalo. Ay, mi chiquitino. Pobrecito, tenía mucha hambre. Y mira que a muchos perros le damos comida, alimento y no lo quieren comer. Pero Juan me mostró recién de dónde es este perrito. Es de una de las casas de acá. Con la espectacular imagen del lago nublándose, le voy a mandar un flor de saludo a Irene Demkowitz. Gracias, Irene, por dejar tu mensajito. Ni bien se publica el video y mirarlo ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón.
Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del video, por dejar sus mensajitos, sus likes, por compartirlo, por ver las publicidades, que eso es lo que me ayuda a poder seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.